Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial más o menos explicarte cómo subir una canción a a un perfil ya sea de Spotify, de Amazon Music, de Apple Music, básicamente a todas estas plataformas de audio. Pero primeramente déjame decirte cómo se hace todo esto para que entiendas más o menos pues cómo funciona, ¿va? Primeramente, ¿cómo se hace todo este proceso? Pues bueno, lo vamos a hacer por medio de una distribuidora. Una distribuidora es como una compañía a la cual nosotros nos asociamos y le mandamos nuestra canción. Esta compañía pues se trata de subirla a todos los lugares, ya sea Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, etcétera, ¿vale? Solamente tú pasas la canción, pero bueno, a cambio de esto, ¿qué te pide o cómo se puede llegar a este trato? Existen algunas plataformas que te cobran, por así decirlo, al momento de que tú subes una canción. Tú subes una canción y te dicen, ¿sabes qué? Para subirla necesito que me pagues $5. Y cada que tú quieras subir una canción nueva te va a cobrar $5, etcétera. Y aparte de esto, hay algunas que te cobran un porcentaje, pero es muy mínimo. Por ejemplo, un 2% de las regalías. Ahorita voy a tocar un poquito más acerca del tema, ¿vale? Pero bueno, están las que te cobran y las que no te cobran. Pero las que no te cobran son entre comillas. Porque, por así decirlo, tú puedes subir una canción, dos canciones, etcétera, y no te van a cobrar absolutamente nada de forma inmediata. Estos se van a sostener, van a agarrar lo que son parte de tus regalías. Las regalías son todo ese dinero que tú generaste pues con las reproducciones de tu canción, ya sea en Spotify, en YouTube Music, etcétera. Supongamos que tú juntaste un aproximado de $100, ¿vale? Pues la compañía se va a quedar con un 5%, un 10%, 15, 20% de eso que generaste. En este caso, pues como son $100, si es el 5%, pues serían $5, y si fueran 10%, pues $10, etc. Pero solamente se va a quedar con eso. No te va a cobrar absolutamente nada más. Solamente te va a quitar una parte de lo que tú ya hayas ganado, básicamente. Existen este tipo dos modelos de negocios, en donde te cobran para subirla y en donde no te cobran, pero se quedan con parte de tus regalías, ¿vale? En cuestión a este video, lo que voy a hacer es subirlo a una plataforma que se llama SoundOn. La plataforma SoundOn está hecha por los mismos creadores de lo que es la plataforma de TikTok. En esta plataforma pues no te cobra directamente al subir tu canción, es como la que puse en este ejemplo, ¿vale? No te cobra al subir tu canción o a subir tus canciones, tus álbumes, pero se queda con parte de tus regalías, ¿vale? No te podría recomendar con cuál irte, con CD-ROM, DistroKid, etcétera. ¿Por qué? Porque esto va a depender de tu presupuesto, de si quieres pagar al momento de subir las canciones, si prefieres que se queden con parte de tus regalías, etcétera. Aquí lo que he visto en internet es que las personas tienen opiniones divididas en que si DistroKid es buena, si es mala, si es regular, si CD Baby es buena, mala, regular. Hay muchas pues distribuidoras, ya será cuestión tuya si quieres investigar o no, si quieres irte con esta o no. Pero bueno, vamos a empezar con el tutorial para subir una canción a SoundOn, ¿vale? Pues bueno, ya estando en lo que es la computadora, esto lo voy a hacer desde una computadora, lo puedes hacer desde tu teléfono, desde donde tú quieras, pero vamos a ocupar dos archivos. El primero pues va a ser la canción, lo puedes tener en formato MP3, en formato .wav, etcétera. Y vamos a ocupar la miniatura o la carátula que tú le quieras poner en unas dimensiones exactas, en este caso de 1400 por 1400 me parece. Ahorita te voy a decir más o menos cómo los requerimientos bien. Bueno, vamos a entrar a lo que es soundon.global. Aquí te puedes loguear con lo que es tu cuenta de Google o con tu cuenta de TikTok. Para subir una canción, bueno, probablemente te aparezca esto de aquí. Tú nada más le das aquí donde dice crear una cuenta o qué es, bueno, aquí le das. Luego te va a mandar a una parte como esta, en donde ves cómo vienen lo que son las visualizaciones, los videos, los streams, etcétera. Vamos a ir donde dice Relays. Y aquí nos van a aparecer todas las canciones que hayamos subido. Como en tu caso no tienes ninguna, pues le vamos a dar en donde dice el botón de Upload. Aquí nos dice que si queremos subir una canción o un álbum o un EP, que son dos canciones o más. En este caso pues vamos a subir una canción solamente. Aquí nos va a pedir el archivo del audio, simplemente le damos, seleccionamos nuestro audio en cuestión. En mi caso pues es este que tenemos aquí. Simplemente lo agarramos, lo arrastramos hasta acá. Bueno, lo arrastramos, creo que sí deja arrastrarlo. Bueno, no deja, lo voy a seleccionar desde aquí. Lo arrastramos, está en el escritorio aquí. Y es este que tenemos aquí. Esperamos a que se suba y nos va a crear o nos va a pedir que creemos un apartado de
una sección como de 15 a 60 segundos para poner en videos de TikTok. En este caso pues le damos en cortar en línea, automáticamente se selecciona. Si tú quieres seleccionar alguna parte en específico la puedes seleccionar. Yo dejo que se seleccione en automático, le doy en confirmar y empezará a subirse. Después de esto le ponemos el título, el lenguaje en el que está el título, un título en inglés por si lo queremos en opcional. La versión de la canción, si es un cover, un remix, un live, una versión acústica, una versión remasterizada, el género, el subgénero, los artistas primarios. Pues bueno, ahora sí avanzando como lo que es, aquí ya tengo el título lo tengo en español, así que selecciono el título que está en español. La versión pues lo pongo que es un remasterizado, aquí no importa tanto. El año de remasterización lo podemos poner en el año en que tú lo creaste, en este caso pues es el 2025. El género pues yo lo tengo lo tenía en bolero, ¿dónde está? Bueno, lo tengo en latín y en subgénero bolero. En esta cuestión donde viene artistas primarios, simplemente le damos en añadir. Le damos en el artista, seleccionamos nuestro mismo perfil, aquí nos debe de aparecer. Si quieres seleccionar algún otro artista, pues aquí lo buscas y te debe de aparecer. En mi caso pues solamente soy yo, así que aquí aparece mi Spotify, mi Apple Music, le damos en Submit. En características del artista le damos aquí, igual yo. Bueno, aunque esto es opcional, creo que esto lo podemos dejar. Contribuidores, le ponemos en el vocalista, que sería yo básicamente. Si hay alguno de otros de estos, pues lo puedes seleccionar. Por ejemplo, un remixer, un rapper, el de acordeón, etcétera. Pero en este caso solamente soy yo, así que le doy Submit, producción y ingeniería. Le doy en productor, yo y Submit, ¿vale? Aquí que nos aparece quién es el creador de la canción o quién es el escritor de la canción. Si eres tú, pues le das aquí, y si no, pues escribes el nombre del creador de la canción. Es una instrumental lo que acabas de subir, en mi caso no, si es una canción, entonces le pongo que no. Y me va a pedir la letra de la canción, en este caso pues está en español. Es explícita, en mi caso no es explícita, no menciona cosas como de armas o cosas así. Entonces pues le pongo que no es explícita y la letra simplemente la pego. Aquí como ven está toda la canción, simplemente la pegué y listo. ¿Quién es el que crea la letra? Pues le pongo que yo soy el creador de la letra. Si es otra persona, pues aquí le escribes quién es la otra persona, etcétera. Aquí donde dice record label le dejamos así en vacío. Este track contiene una licencia, por ejemplo, samples, beats, sonidos de stock, remix, contenido de remix. Si es un sampleo o algo así por el estilo, le pones que sí. Y si en mi caso, como no es un sampleo ni nada de eso, le pongo que no, ¿vale? Ahí está. Aquí nos va a pedir la cobertura o la carátula de la canción en una dimensión aproximadamente mínimo de 1400 por 1400 píxeles. Si tú intentas meter una imagen de menor tamaño, pues te va a mandar por allá bien lejos porque pues no te la acepta. En este caso esta captura o esta imagen está en 1024 por 1024. Así que la arrastro en un programa de diseño y le voy a cambiar el tamaño a 1400 por 1400. Ahí está, le damos en aceptar, ya se cambió el tamaño. La carátula no debe de tener el nombre del artista como texto. Bueno, aquí como ven, dice que no debe de traer este texto del artista, nombres de artistas, número del track, ni nada de eso, títulos de la canción tampoco, nombres tampoco, etcétera. Tampoco debe de venir con logotipos del canal o logotipos de tu compañía, de tu empresa, redes sociales, tampoco de eso. ¿Por qué? Porque si pones algún texto en la imagen, pues te va a mandar por allá bien lejos. Voy a seleccionar lo que es la imagen. En mi caso pues así queda, le doy en Submit. En este caso no cuenta con ningún texto. Yo antes sí subí aquí, por ejemplo, @SR Jorge Romero, que era el nombre de mi canal o por algo así por el estilo, y me la rechazaba, ¿vale? Así que pues te lo recomendaría que esté en 1400 por 1400 y que no tenga ningún texto, por así decirlo. Bueno, que tenga que nombre alguna de estas cosas, por ejemplo algún logo, una marca, información de contacto, nombre del artista, etcétera. Después de esto nos va a pedir que si esta canción ya fue antes lanzada, bueno, ya fue lanzada anteriormente, en mi caso pues no, es una canción nueva. Y aquí con el UPC y el ISRC son datos que cuando tú subiste una canción anteriormente a otra distribuidora, se crea el UPC y el ISRC, ¿vale? Si tú no lo has subido a alguna otra distribuidora, pues estos se quedan vacíos y bueno, pues ahí quedaría. Si la subiste en otra distribuidora, pues le marcas esas casillas y lo llenas con los números con lo que tenías en la otra distribuidora.
En este caso, como ven, ya aquí vamos con lo que es la hora de lanzamiento, si lo queremos lanzar en una hora global o en una hora local, ¿vale? Lo voy a poner en el global. Los días que te lo marca lo más cercano posible. En mi caso yo lo estoy grabando el 28 de febrero y lo más cercano es el 1 de marzo, ¿vale? Aquí me dice que si quiero continuar con el 1 de marzo para que le haga promoción a la canción, etcétera, pero tú puedes poner la fecha que tú quieras. Aunque pues bueno, lo más recomendable sería que lo pongas unos días después, hagas tu publicidad de que no sé, vayan a escuchar mi canción este día, etcétera. Bueno, ahí lo pone. Yo en mi caso lo voy a poner el 1 de marzo, ahí lo pongo. La hora pues no importa, o si tú la quieres cambiar pues ahí le puedes cambiar. Yo lo pongo a las 12 de la madrugada. Que si queremos que se lance algún video relacionado en TikTok, en mi caso le pongo que no. Si quieres que sí, pues le pones aquí la fecha de cuando quieres que se lance el video en TikTok, etcétera. En mi caso le voy a poner que no. Aquí vamos a seleccionar todas las donde lo queremos lanzar la canción, que si en TikTok, en Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music. Aquí puedes seleccionar todas y ya le das en Next. Y aquí nos vienen los derechos de la publicación. En mi caso pues son los 100 derechos, el 100% de los derechos son míos. Le pongo que no, le pongo que no. Aquí dice que si ya tienes que si este track ha existido por público, bueno, por algún administrador, etcétera, le pongo que no. Y si esta canción ha sido registrada con el Pro o el CMO, que pues básicamente no la tengo registrada, así que le pongo que no y listo. Aquí, como ven, nos da un resumen de lo que va a hacer con la canción. Aquí está la carátula, el título, cuándo se lanza, en qué plataforma se lanza, y la información abajo, ¿no? Que es, por ejemplo, viene del género latín y es un bolero. El nombre del artista, del productor, del vocalista, etcétera, pues soy yo. Le damos en Submit y ya prácticamente sería todo. ¿Por qué? Porque aquí ya, como ven, dice la canción se ha subido correctamente. Vamos a releases y nos va a aparecer la canción que acabamos de subir, pero está bajo revisión. ¿Qué significa que está bajo revisión? Va a revisar que el título, pues si lo pusiste en español, pues esté en español, que la carátula pues no contenga ninguna pues texto de la empresa, de algún logo, etcétera. Todo esto va a revisarlo. En caso de que exista algún problema, te va a mandar un correo electrónico, te va a mandar un mensaje directamente aquí en la página, en el cual te va a decir pues qué falló, ¿vale? Si te aparece, por ejemplo, fallo o rojo, ¿no? Tú le vas a dar un clic y te va a decir la carátula pues tiene texto, así que vas a tener que editar tu carátula, le vas a quitar todo ese texto que le pusiste y listo. En caso de que ya no exista alguna revisión mala, te va a decir pues listo, como este que aparece aquí live. Y el 1 de marzo, en mi caso, ya se va a lanzar o ya va a estar disponible en lo que es Spotify y las demás redes sociales. Y ya, básicamente eso es todo. Aquí ya se sube la canción. Aquí podemos ver lo que son las analíticas. Aquí todo este panel está bastante bueno para que tú veas pues los videos, cuántos se han escuchado, las visualizaciones, los likes, los streams y todo, etcétera. Pero así es como se sube una canción a Spotify. Así que déjame mostrarte mi Spotify. En mi caso, como ven, aquí tengo lo que es mi perfil de Spotify. Aquí lo tengo, está verificado como artista. Tengo 6 escuchadores mensuales, algo así lo tengo. Aquí están todas las canciones que tengo acá en lo que es el Sound On. Simplemente voy a lanzamientos. Aquí están las canciones. Me voy acá en el número 2. Aquí están. Aquí los tengo en mi perfil de Spotify. Y pues bueno, esto sería todo en cuestión de este video. Espero me haya dado a entender en cuestión a las indicaciones, ya que sé que es un poquito complicado de entender todo este tema, pero traté de abarcar lo más posible en cuanto a resumidas cuentas, ¿vale? Esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Nos vemos, adiós.